¿Qué tal amigos de la región de Aysén? Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de 50 años del golpe, testimonios y relatos desde Aysén. Hoy estamos con Ninón Neira Vera, ella es cofundadora y expresidenta de la Agrupación de Derechos Humanos de Coyhaique. ¿Qué tal Ninón? ¿Cómo está? Un agrado tenerla en este programa. Muy bien, gracias por la invitación. Aquí, bueno, trataremos de hacer algunos recuerdos penosos también. Para eso estamos, para rememorar este hecho que marcó la historia del país. Bueno, cabe mencionar también que Ninón es hija de Flora Vera y esposa de Segimundo Órdenes, quien fue detenido en dictadura. También su hermano Noel Neira estuvo detenido y eh, también es madre de la senadora Jimena Órdenes Neira. En, en primer lugar, Ninón, quería preguntarle, bueno, en medio de las elecciones de 1970, cuando gana Salvador Allende, se ven aires de esperanza y libertad tras toda esta tensión política que hubo previa al plebiscito. eh, lo que se destruye luego con el golpe de Estado de 1973. ¿Cómo vivió este ambiente de tensión? ¿El ambiente desde el 70, dices tú, o del 73? Del 73. Del 73, bueno, se perdió una esperanza que tenía todo el pueblo chileno, sobre todo la clase trabajadora. Habían muchos proyectos, sobre todo aquí en la región de Aysén. Aquí se hicieron muchas cosas en el gobierno del compañero Salvador Allende, como el centro clasificador de lana, fábrica de calzado, que no se alcanzaron a terminar en realidad. La planta de gas, entre muchas otras. Yo creo que el gobierno de Allende aquí en estas zonas se hicieron muchas más cosas que en otros gobiernos. Me imagino que, bueno, también antes de que ganara Salvador Allende, también hubo un clima de tensión. ¿Cómo fue eso también? Bueno, sí, aquí empezó el paro de camioneros. De aquí, después siguió en el resto del país. Eh, la región estaba bien tensionada como en todo el resto de Chile. Los paros, las huelgas, la- los paros de los profesionales, de los médicos. A mí me tocó ir a hacer aseo a los pasillos del hospital, eso ha sido tipo 9, 7 a 9 de septiembre. Un médico amigo nos pidió que vayamos a ayudar a hacer aseo porque no había personal, por el paro del personal de la salud. Ninón, su esposo fue dirigente regional del Partido Socialista. Cuéntenos acerca de ese 11 de septiembre, donde su esposo fue llevado al regimiento 14 de Aysén. Bueno, el mismo 11 de septiembre, bueno, él se fue a trabajar a Corfo porque en ese momento estaba de jefe subrogante de Corfo porque el jefe estaba en Santiago. Lo llamaron al regimiento como llamaron a muchos jefes de servicio para decirle que ahora había cambiado el gobierno, que era otro, que se anden con cuidado. Y, y de ahí a mi esposo lo toman detenido en noviembre del 73. Lo llaman por un bando a presentarse al regimiento 14 Aysén, donde el jefe era Humberto Gordon Rubio, que después pasó a ser el jefe nacional de la CNI. Y ahí lo tomaron detenido, estuvo detenido en el regimiento, incomunicado en la cárcel, de vuelta al regimiento, y después al tiempo lo soltaron y estuvo un año con firma semanal en Carabineros de Coyhaique. Su esposo también lo llevaron a buscar unas naves que eran de Corfo, si Claro, mal no tengo entendido. eso fue como el 15 de septiembre. Eh, lo llevaron a Chacabuco porque llegaba una nave que venía para los trabajadores del litoral. Como él estaba todavía en Corfo,
tuvo que ir a entregárselo a los militares. Ese día fue un día muy tenso para nosotros como familia, porque no sabíamos si los militares lo llevaban a entregar la lancha o lo llevaban a desaparecer o dejarlo detenido en el regimiento. Así que hasta altas horas de la noche, cuando llegó recién, recién descansamos de la tensión nerviosa que teníamos. Ninón, en ese momento Y yo que... llamo a mi mamá, llamo a mi Ujú. mamá para decirle que ellos estaban preocupados, ya no él, de que afortunadamente mi marido había llegado. Y ahí mi madre me comunica que recién se habían llevado detenido a mi hermano, a Noel. En ese momento cuando detienen a Noel, al día siguiente usted junto con una amiga empiezan la búsqueda de, bueno, de Noel y de tantos otros compañeros que habían sido detenidos. ¿Cómo fue ese momento? Claro, porque cuando yo supe de la detención de mi hermano, bueno, supuse que habían tomado detenidos a los otros dirigentes de partidos también. De ahí fue, al otro día fuimos, porque ya era toque de queda, no pude ir a ver a mi mamá en ese momento. Al otro día pasé a buscar a mi mamá y nos fuimos con esta amiga que su marido también se lo tomaron detenido, que era Erwin Ramírez. Y, y fuimos a buscar por una amiga que ingresó a la cárcel de Coyhaique, supimos que estaba Noel incomunicado en Coyhaique. Y de ahí fuimos, preguntamos, por supuesto que en un principio nos dijeron que no estaba ahí. Después el gendarme accedió a decirnos que sí estaba detenido ahí. Y ahí, como ese tiempo las celdas no de comunicación llegaban hacia la calle, pero en un segundo piso mi hermano quebró un vidrio. Y de ahí era preguntarme que cómo estaba el resto de los compañeros. Él estaba muy preocupado por el resto de sus compañeros que fueron detenidos esa misma noche, sobre todo por Ori Donoso, que en el momento de las torturas los hicieron despedirse porque los iban a fusilar. Y, y ahí, bueno, no, él preocupado me decía, bueno, por un hoyito del que quebró el vidrio, me gritaba para abajo, me decía, ¿cómo está Erwin? ¿Cómo está este? Y nosotros no teníamos idea del resto de los compañeros, si estaban en el regimiento, si lo habían llevado a los bandurrias o estaban en otros lugares, porque fue muy terrible las detenciones aquí. En la casa de Noel fue un militar que era amigo nuestro y se portó más mal que los desconocidos, te diría yo. ¿Usted se refiere a Humberto Gordon o no? No, no. Eh, Humberto Gordon era el intendente, Jaime, no me acuerdo el nombre, ya hasta le olvidé el nombre. Eh, Jaime era su nombre del amigo de mi hermano. Él lo torturó también. en su testimonio también, bueno, me parece que eso fue tras la detención de su esposo, que cuando los gendarmes allanan su casa en búsqueda de armas, eh, a usted también usted fue la, o sea, como amenazada y también le dijeron que frente a su hijo fue prácticamente humillada por los gendarmes en su casa. O sea, los Cuéntenos militares. un poco sí. Claro, ellos fueron violentos verbalmente, ¿m? Tirando las cosas, llenaron las cosas, las tiraron, nos pusieron manos a la nuca, no manos arriba. Eh, de hecho, mi hijo tenía 3 años y después me decía, mamá, juguemos mano a nuca, porque él no sabía a los 3 años qué pasaba. Bueno, después, como no encontraron nada, ¿qué más teníamos nosotros? Libros, discos, armas no teníamos. Nunca en mi casa hubo armas, entonces como no encontraron nada, después unos 6, 7 soldados los llevaron a la leñera a desocupar la leñera para ver si habían armas.
Después estaban construyendo una casa al lado y había un pequeño foso, seguramente donde iban a hacer baño porque antes no había alcantarillado, y ahí hicieron explotar algo porque alguien dijo que nosotros teníamos escondidas las armas ahí, cosa que no fue cierto. Todo esto fue dentro de la idea que intentaron poner las personas del régimen, que los comunistas prácticamente estaban haciendo terrorismo. Sí, pues aquí no hubo terrorismo. Todos teníamos ideas de izquierda, socialistas, comunistas, radicales. Los partidos que existían aquí, más pues izquierda cristiana, que eran los partidos que conformaban la Unidad Popular. Ninón, en ese momento del allanamiento también usted menciona en su testimonio que participan dos agentes de inteligencia, que son Ángel Rondón y Evaldo Redlich. Ellos están vinculados en casos de desaparición de Juan Vera Oyarzún, Juan Vera del Yarzún, Segundo Toro, Rosendo Pérez y Néstor y Sepúlveda. Néstor Castilla. Ellos fueron al mando del mayor Lucares. Ujú. Y también iba un guardaespaldas de Gordon Rubio de apellido Núñez, que le decían el Mono Núñez. No, la casa me la dejaron desordenada, no destruyeron, sí, pero me la dejaron bien desordenada y bueno, destruyeron al lado el foso, como le decía yo, la leñera, todo destruido. En ese tiempo todavía, no, en ese tiempo recién empezaron con orden de allanamiento, porque al principio allanaban nomás. A mí me llevaron un papel para que firmen la orden de allanamiento. Decía que a mí no me había pasado nada, que me habían tratado bien y que firmara atrás la hoja en blanco. Y yo le dije que atrás no les iba a firmar, que yo les firmaba adelante, donde no quedaba espacio. Y así lo hice. Y de hecho de la casa se llevaron unos discos que eran de mi hijo, discos de infantiles, en ese tiempo eran discos, revistas, porque no encontraron nada, pero era para que la gente los viera salir con algo, porque mi casa quedaba frente al hospital y en la puerta del hospital había mucha gente mirando porque se dieron cuenta por los chicos que había un allanamiento. Y así era como entraban en todas las casas En sin todas las avisar. casas, en otras casas rompían los colchones buscando cosas. Esto también era en base a veces por delatores que eran vecinos que delataban y que avisaban: aquí hay personas militantes, no sé, del No, Partido pero en ese Socialista. tiempo nosotros sí hubo delatores, pero en ese tiempo aquí en Coyhaique yo te diría que era la gente, éramos todos conocidos, así que todos sabían quién vivía en cada casa. Ya. Em, bueno, durante la detención también de Noel, cuando a ellos los dejaron, así que las familias le llevaran y le lavaran ropa, usted vio ahí también que la forma en que lo estaban tratando, porque vio que estaban manchadas con sangre la ropa, Claro, con olor a pasto, nosotros, bueno, después de, te diría yo, de, no sé, de unas 2 semanas de la detención, uno ya se va olvidando más o menos, eh, nos, nos avisaron que teníamos que ir a dejarle ropa a los prisioneros políticos que estaban en la, bueno, nosotros nos tocaba ir a dejar a los que estaban en las bandurrias, porque ya a los que estuvieron en la cárcel ya los habían trasladado a algunos a las bandurrias. Entonces, cuando nos entregan la ropa de vuelta, de la ropa que tenían ellos el día que los tomaron detenidos, eh, bueno, la ropa venía muy hedionda, a pasto de caballo, a caballo y ensangrentada. Entonces ahí nos miramos con las otras compañeras muy apenadas y decimos, bueno, ahí nos dimos cuenta cómo fue la tortura, que los habían torturado, porque la sangre de dónde iba a salir, porque no era la ropa de mi hermano, de mi marido, o eran de todas las ropas que entregaron de vuelta que venían en el mismo estado. Fue algo que debe muy ser penoso, muy chocante en ese terrible, momento. sí, muy, muy chocante.
Sí, de hecho yo a mi mamá ni le mostré la ropa. Ninón, ¿qué antecedentes se tienen, volviendo al tema de lo que yo le había mencionado de los casos de desaparición? ¿Qué antecedentes se tienen acerca de la Operación Cóndor dentro de la región de Aysén? Bueno, aquí de la Operación Cóndor es Humberto Cordano. Él lo toman detenido en Argentina, porque la Operación Cóndor empieza después de la detención de Juan Vera, Néstor Castillo y Rosendo Pérez, pero la forma de la detención fue como la Operación Cóndor, porque fueron agentes del Estado de acá hacia Río Mayo a detenerlos y desaparecieron. Pero después ya como el año 76 toman detenido a Humberto Cordano en un poblado cerca de Buenos Aires, y él sí está bajo la Operación Cóndor. Y que, bueno, en el caso de los desaparecidos del caso Boyay, no, todavía no hay más antecedentes. Todavía, bueno, ahora con el plan de búsqueda espero de que quien tenga datos los dé. Y se habla de lagunas, que los habían tirado en las lagunas, que los habrían sepultado cerca de la frontera, ilegalmente, pero hasta la fecha no hay nada claro. Mucho se dice por ahí también que se habían reconocido algunos cuerpos de algunos detenidos desaparecidos, pero es como un supuesto, ¿no? No es como una información que sea oficial. De los cuerpos de los casos de Coyhaique, ¿qué dices tú? No, Sí, de uno de ellos, pero no estoy seguro, no recuerdo en este momento bien el nombre, pero se- hay una persona que da su testimonio y que dice que supuestamente es esa persona, pero no es una información que esté totalmente corroborada. claro, porque los detenidos desaparecidos que fueron ejecutados y fueron sepultados ilegalmente son en Puerto Aysén, en la comisaría de Puerto Aysén. Pero eso se encontraron los cuerpos del Cachorro Alvarado y de Cárcamo Rodríguez, Mm. de- del resto de Coyhaique que todavía no sabemos nada hasta la fecha. Ahí no sé, hay un caso bien cerrado entre ellos. Bueno, y ya están todos muertos los que participaron. Queda Rondón, Rivera Toro, que están vivos todavía. Mm. Ninón, pasemos al tema de la formación y el trabajo de la agrupación de los de derechos humanos de Coyhaique. Eh, en 1985 ustedes inscriben esta agrupación de derechos humanos porque previamente habían como actividades pero acerca de la agrupación, pero que no eran de forma clandestina, por decirlo así. ¿Cómo, cómo ocurre esta fundación en ese momento? Bueno, nosotros a los pocos días después del 11, entre las compañeras y compañeros que quedamos, que no nos detuvieron, digamos, eh, nos juntábamos, tratábamos de ayudar dentro de lo que podíamos. Después llegó el padre Bruno, y el padre Bruno estaba en Santiago. Después llega Coyhaique y con él cooperábamos con los relegados, cuando fueron llegando los relegados. Padre Bruno hizo un gran trabajo ahí. Y bueno, él nos llamaba a distintas personas para decirnos, bueno, ¿dónde podemos ubicar a este relegado que llegó recién? Bueno, aquí hubo relegados en toda la región prácticamente. Y, y así trabajábamos ayudando a los compañeros cuando nos pedían ayuda, eh, y hacíamos otras actividades, pero así te diría yo clandestina, aquí clandestino, trabajo clandestino, claro, era porque estábamos en las casas escondidos, pero para callados, reuniéndonos, pero el verdadero sentido de la persona que trabajó clandestina, yo te diría que aquí no fue tan así. Eh,
Sí, algunos compañeros, porque después el trabajo hay que mostrarlo. Cuando uno trabaja clandestino, después tú tienes que mostrar tu trabajo en democracia. Y yo te diría que aquí no pasó mucho eso. Sí trabajamos escondidos en una casa, en otra muy poco, en muy pocas casas. ¿Ustedes en ese momento se sentían como sobrevivientes y por lo Sí, o mismo sea, ustedes no afortunadamente tenían como el mismo nosotros nos miedo? tomaron detenida al- a la mayoría de las mujeres. Sí, Gordon Rubio nos amenazaba cuando íbamos a retirar la ropa alguna vez, no siempre, cuando él por ahí pasaba estaba, que las mujeres no habían sido detenidas, pero si hacíamos algo, nos tomaban detenidas y nos fusilaban, y eso es lo que decían siempre. Bueno, y después de eso hubo la necesidad de formar algo ya. Y en el Liceo San Felipe, el padre José Fogliato, que era muy comprometido con los derechos humanos, junto ¿Mm? con el padre Bruno, nos prestaron una sala y ahí fue mucha gente y se formó el 10 de diciembre del 85 la Comisión Chilena de Derechos Humanos, capítulo Coyhaique. Ahí el primer presidente fue Francisco Cinterna, después fue en el otro periodo Roberto Jadi y después seguí yo. Y bueno, ahí ya trabajamos más apoyados por la Comisión de Santiago. Y ahí hicimos muchas actividades, entre eso tratar de ubicar la gente que desapareció, la gente que ejecutaron, cómo fue. Traíamos películas. Yo ahí conocí a Augusto Góngora porque nos mandaba los teleanálisis junto con don Guillermo Cruz. Eh, y las obras de Licto y las pasábamos en el Sindicato de la Construcción. Ahí eh, Francisco Aguilar con Edith, ellos nos pasaban el televisor para que los sábados fuéramos al sindicato a pasar las películas. Después, otro fin de semana, yo llevaba mi televisor y así pasamos películas en el sindicato hasta que quemaron el sindicato de la construcción. Hicieron un Después, programa bueno, en la radio Ventisquero también. ¿ah? Hicieron un programa en la radio Ventisquero. Teníamos un programa toda la semana en la radio Ventisquero, los días domingos, donde participábamos distintas personas de la comisión. Em, ¿Qué más Bueno, el sindicato, la construcción, eh, estaba la Peña, íbamos a la Peña a entretenernos un rato, era un lugar de que nos juntábamos, también llegaban los militares a echarnos, otros a tomar detenidos, el galpón, eh, la residencial Puerto Varas, ellos nos prestaban para hacer reuniones también a los partidos políticos y se le agradece a los dueños de la Puerto Varas. Bueno, después más allá, el Cine Colón, eh, casas de compañeras y compañeros que nos juntábamos, un salón que nos prestaba el padre Bruno, que era de la iglesia donde está el Juan Pablo ahora, pero por 21 de mayo. Ujú. El, bueno, era Juan Pablo, ahora creo que está el San José Obrero ahí. Ahí estuvimos hasta que el obispo, don Bernardo Casaro, nos echó. Y después ya nos reuníamos en la Comisión de Derechos Humanos porque ya nos mandaron una plata para arrendar un local. Y no, mucha gente valora y valoró en ese momento también la acción la acción social de la agrupación de derechos humanos, porque mucha gente tenía como miedo a ir a declarar, por ejemplo, a las comisarías, quizá hablar con alguien por miedo a la represión y también los problemas legales y todas esas cosas, siempre acudían a la agrupación de derechos humanos. ¿Qué opinión le merece esa acción social que realizó la agrupación? Ese tiempo era comisión de Sí, derechos después de humanos. la agrupación. Sí. Claro, la gente tenía mucho miedo porque yo, por ejemplo, a los parientes de algunos ejecutados,
los vine a conocer después en democracia. La gente tenía miedo y no se atrevía a hacer las denuncias. Las primeras denuncias las hicimos nosotros como comisión en los casos de los detenidos desaparecidos, de Juan Vera, Néstor Castillo y Rosendo Pérez. Después de poco fuimos avanzando y buscando por datos, fuimos a Puerto Aysén, encontramos el caso de Moisés Allanao, de Cárcamo Rodríguez, de Sergio Alvarado, de Altamirano Monje. ¿Por qué? Porque aquí los militares hicieron certificados de defunción. Y yo me fui al registro civil de la época y pedí el año 73. Y empecé a ver. Y aquí todas las desapariciones y ejecuciones las hicieron en octubre del 73. Entonces los certificados decían, en el caso de Vilugrón, por ejemplo, causa de muerte fusilado, que fue muy terrible cuando yo leí eso. Y será sepultado en el mar, porque lo tiraron al mar, fueron en una lancha de INDAP y lo tiraron al mar. Y así de a poco fuimos, ya cuando viene la comisión Reti, ya en democracia, ahí la mayoría de las denuncias estaban con mi firma, porque yo estaba de coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de Quiecoyaique, y me tocó a mí hacer las presentaciones. Y ahí después fui conociendo a los familiares y los ubicamos. Y ellos estaban muy agradecidos, a mí hasta el día de hoy me agradecen el trabajo de la comisión de la época. Me imagino que deben, o sea, Claro, igual nos preocupamos que cuando en las protestas que salían heridos o los llevaban presos, nosotros nos preocupamos de irlos a sacar a la comisaría, de llevarlos al hospital para que los curen y después llevarlos a sus casas. Y después al otro día algunos decían, no, yo no estuve en nada, porque era miedo, era terror que tenían. bueno, para todas las personas que nos están viendo, les recordamos que estamos hablando con Ninón Neira Vera. Ella es cofundadora y expresidenta de la Agrupación de Derechos Humanos de Coyhaique. También le recordamos a todo nuestro público que pueden hacer preguntas también en el chat para que podamos hacerle a Ninón. Bueno, continuando, Ninón, con la conversación, usted señala que si no hubiera sido por el quiebre de la democracia en dictadura, usted no hubiera estado tan cerca del trabajo de lo relacionado con los derechos humanos. ¿Cómo valora su trabajo como presidenta en la agrupación? O sea, si no hubiera habido un golpe militar, que ojalá nunca más haya uno, yo no estaría aquí dando esta entrevista. No habrían desaparecido, no habrían ejecutados políticos. Bueno, mi trabajo yo lo hice con todo corazón, junto a los otros compañeros de la agrupación que me acompañaban y que acompañaron a Roberto Jade mientras él también fue presidente. Yo no lo hice como para que me agradezcan, lo hice con convencimiento de que había que recuperar la democracia. Entonces, era una lucha larga porque yo siempre supe que esto iba para largo. Así que no, que me reconozcan, sí, me emociona que me reconozcan, pero no trabajé para que me hagan un reconocimiento. Lo hice con mucha voluntad, con mucho convencimiento de tratar de ayudar en lo que yo podía con compañeros. No fue un trabajo solo mío, sí fue un equipo de la comisión. En el Sindicato de la Construcción trabajamos, por ejemplo, con las mujeres, que ya no están, la Edita Bendaño, la Nena Cárcamo, Filomena Vargas, María Inés Coñocar, Flor Quiró, Aniel Quinta, por nombrar las mujeres, te digo, Nuria Hernández, una doctora Ibarra que iba todos los domingos, los sábados al Sindicato de la Construcción a atender a enfermos, y Rosa Pérez, su tía por los profesores, y así tantas otras que se me olvidan en realidad, porque con muchas compañeras que trabajamos, y compañeros también. Exactamente,
por lo que usted decía del tema de la motivación de recuperar la democracia, dentro del plebiscito de 1988, ¿ustedes como agrupación participaron en esta motivación o incentivación a la población a que votara por el no? ¿Qué significó el hecho de poder formar parte de este trabajo en el marco para retornar la democracia? Bueno, nosotros después de 17 años de dictadura, cuando se dio la posibilidad del plebiscito del sí y el no, inmediatamente empezamos a trabajar, a enseñarle a la gente a votar, a decirle qué significaba la democracia, porque muchos jóvenes no habían vivido, eran muy chicos, a enseñarles que era lo mejor que había, que votaran por el no. Íbamos a las plazas, los días sábados, domingos íbamos a las plazas, nos instalábamos con una mesa y enseñábamos a votar a la gente. eh, Íbamos a los talleres, donde podíamos, íbamos, nos instalábamos con una mesa, no solamente la Comisión de Derechos Humanos, sino que eh, estaba Fundesa, que también trabajaba en lo mismo que trabajábamos nosotros en recuperar la democracia, para incentivarlos a que votaran por el no. Fue un bonito trabajo, un arduo trabajo, y conseguimos la democracia que queríamos. Finalmente dio su fruto. Dio sus frutos, sí, no es lo mejor, pero es lo que tenemos. Se recuperó la democracia, que es lo importante. De todas maneras, hay que respetarse por pensar distinto y no que los tomen presos, ni los hagan desaparecer. Después del plebiscito, o sea, usted también mencionaba que se dedicaron a recopilar toda esta información referida a los ejecutados y detenidos desaparecidos. Y trabajaron también en conjunto con los informes Retich y Valech. Rettig y Si Vale. nos puede Sí, contar un bueno, poco de ese proyecto. cuando vino la comisión Rettig ya te conté de que Ujú. ahí pasamos toda la información que teníamos de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, de lo que teníamos en ese momento. Después ya hemos ido recabando más información. Y en la Vales también a mí me invitaron a cooperar con la Vales cuando vino acá a Coyhaique, para ver si yo conocía a algunas personas, si era cierto que estaban detenidas o no. Bueno, algunas sí, otras yo no las conocía, entonces uno no tampoco sabe si estuvieron o no detenidas. Pero cooperamos como comisión mucho en esos dos trabajos, con toda la información que nosotros teníamos. Ninón, el- estuvimos hablando el otro día con Milton Mancilla. Él se refirió a esta lucha de los expresos políticos como agrupación José Felmer Klenner ¿Mm? y dijo que algunos, o sea, ellos, o sea, la lucha en realidad en cuanto a los derechos humanos vulnerados durante la dictadura, él dijo que mucho no se ha logrado o quizás se han llegado como a consensos, pero que no los dejan totalmente satisfechos. ¿Cómo ve esta situación? Que no han sido reconocidos los presos Por ejemplo, políticos. el tema de las, por ejemplo, de los dineros que se le entregan a ellos mensualmente y todo A ese la tema. pensión que tienen como expresos La políticos. pensión, la pensión, No, las las mejoras en pensiones yo salud. encuentro que son bajas, no es una pensión como para vivir de esa plata. Bueno, hay que seguir luchando, presentar las querellas contra el Estado, como lo están haciendo algunas personas, para que lleguen a un buen resultado. Actualmente, ¿cómo ve el trabajo de la agrupación de derechos humanos al mando de María Arita Vera? No, María Rita lo está haciendo muy bien ella.
con harta, con harta pasión. Yo con María Erita trabajé, ella fue parte de la directiva mientras yo era presidenta también, así que la María Erita lleva mucho tiempo trabajando en la agrupación, porque los familiares de detenidos desaparecidos ejecutados políticos están bajo el alero de la Comisión de Derechos Humanos, porque aquí no hay como en otros lados, que hay agrupaciones de detenidos desaparecidos, de familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos. Aquí están bajo el alero de la agrupación de derechos humanos. Cuéntanos un poco, Ninón, acerca del libro Aysén, Muertes en Dictadura, que recopila 17 casos de familias que perdieron a sus seres queridos. No, ese también fue un bonito trabajo tratando de rescatar toda la historia de las familias, de los ejecutados, de los detenidos desaparecidos. Y bueno, ya vamos en la segunda Segundo, edición. Tenido sí, muy buena recepción. Y ese es un trabajo que hay que hacerlo porque todavía hay gente que como que no cree que aquí pasó lo que estamos comentando en este momento. Todavía se niegan el negacionismo. sí, también conversando con Joaquín Real, él hablaba de un negacionismo que es existente en el país en cuanto a este tema. Sí, pues Joaquín tiene un buen libro también de los presos políticos de las Ujú. bandurrias, que se llama Prisioneros de De Guerra Guerra. Medicina. Sí, también sí. Sí. Bueno, ya finalizando, Ninón, algunas palabras que nos quiera dedicar a nuestro público. Bueno, yo siempre, siempre me dirijo más a la juventud, que trabajen, que participen en política sin miedo, que, que nunca perdamos el diálogo, porque pensar distinto eh, es parte de nuestra idiosincrasia. Que cuidemos la democracia, no es perfecta, pero es lo mejor, y que no se vuelva, para que no vuelva a ocurrir esta historia dolorosa y tan terrible que tuvimos para el 73, que nos costó tanto recuperar la democracia, nos costaron muertes, desapariciones para recuperar la democracia. Así que a participar los jóvenes y que en los colegios se haga educación cívica para que los jóvenes sepan qué es lo que es la política, qué es lo que pasa, porque por eso los jóvenes dicen ahora no estoy ni ahí porque no saben. Falta esa educación cívica que teníamos antes en los colegios, en los liceos. Exactamente, se necesita mayor educación acerca del tema. Mira, ahí tenemos unos comentarios también. Un gran abrazo a la señora Ninón. Siempre es bueno escucharla para mantener viva la memoria para que nunca más. A Tamara, un saludo Tamara. Bueno, Ninón, sin nada más que agregar. Mujeres luchadoras también ellas. Exactamente. Bueno, Ninón, agradecerle por el espacio que se dio para poder conversar con nosotros y estar aquí presente. Gracias a ti por darme la oportunidad bueno, siempre se hace poco el espacio, pero muy agradecida de tocar estos temas a los 50 años del golpe. Bueno, aquí estuvimos con Ninón Neira Vera, cofundadora y expresidente de la Agrupación de Derechos Humanos de Coyhaique.